Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 11 y versículo 46, donde dice: Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. No solo había creyentes, sino que también estaban incrédulos entre ellos. Nótese que los primeros se regocijaron, aunque no lo dice el texto bíblico, ya que creyeron en Jesús, pero en cambio los segundos, en su perversa incredulidad, acudieron a los fariseos para darle pormenorizadamente un informe de lo que Jesús había hecho. Tal vez estos fuesen de los judíos religiosos o de la secta de los fariseos que acudieron a sus compañeros de creencias. Pero Juan guarda silencio sobre la razón que los motivó a esto. Pero lo que es evidente es la hostilidad que mostraban ellos contra Jesús, ya que aquel informe tuvo que ser preocupante para los que desde el tiempo buscaban dar muerte a Cristo, porque les estorbaba en sus propósitos religiosos y, según ellos, no quebrantaba la ley, pero sí, en cambio, las tradiciones de los ancianos. No cabe duda que este informe produjo una reacción íntima en los enemigos de Cristo, que impulsó aún más a actuar contra él, a causa del odio interno que ellos albergaban en sus corazones. Y hasta es muy probable que los que vinieron para informar sobre lo que Jesús había hecho no lo hacían para que los fariseos declinasen sus intenciones contra Cristo, sino para invitarles a actuar urgentemente en contra de él. Continúo ahora con el versículo 47, donde dice: Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. El informe del milagro de la resurrección de Lázaro, en lugar de conducirles a glorificar a Dios por un potente semejante, hizo todo lo contrario en sus vidas, y fue que encendió aún más el odio en contra de Jesús. El Señor era un verdadero peligro para la clase religiosa dirigente, ya que la gente creía en Jesús, aceptándolo como el Mesías. Pero dejar que aquello continuara sería asistir al cambio de liderazgo en Israel, en el que los principales sacerdotes, es decir, la casta sacerdotal, vinculada por familia del sumo sacerdote, y el grupo de los fanáticos fariseos, podían perder su ascendencia sobre la nación, incluso ser acusados, si Jesús se constituyese, como algunos pretendían, como el rey en Israel. Por tanto, esto tenía que ser consultado entre todos. De ahí que se convocase una reunión que, como es propio, idiomáticamente hablando, se usa Sanedrín. No era el Sanedrín órgano judicial y directivo de Israel, sino una reunión en que los dos grupos estaban representados, como se aprecia por el artículo determinado que procede a los dos en el texto griego. Y el tema de la reunión era responder a una pregunta: ¿qué haremos con este hombre? La pregunta se debía repetir continuamente entre ellos, como indica el uso del verbo en imperfecto de indicativo, que sugiere la idea de algo que comienza y sigue. Ya que ellos sabían quién era el hombre, pero evitaban mencionar su nombre,
Jesús. Realmente, lo que había que determinar entre todos era cómo tenían que proceder para darle muerte. El acuerdo no era nuevo, ya que tiempo atrás habían tomado la decisión de matar a Cristo, pero aún no había llegado su hora. En ese tiempo estaba ya próximo, el tiempo que Dios había determinado para realizar la obra de salvación. El juicio podía, en aquellos tiempos, por motivo urgente, hacerlo en varias sesiones, algunas de ellas sin la presencia del acusado, buscando sustanciar una acusación para actuar contra el reo por todo el concilio en una última fase. Hasta entonces la persecución estaba dirigida por los fariseos, pero a partir de aquí son los principales sacerdotes los que toman a su cargo la acción directa en contra del Señor. Y la pregunta presupone también una cierta frustración por parte de los dos grupos de enemigos de Jesús. Solo había habido proyectos para matarle, pero ninguno de ellos dio resultado. Así que era tiempo de buscar una actuación conjunta y además eficaz. Nótese que ellos reconocen que el principal problema es que este hombre hace muchas señales. Ellos no podían dejar de reconocer lo que era aceptado por todo el pueblo. El Señor había sanado enfermos, calmado temporales, dado vista a ciegos, resucitado muertos. Por tanto, no podía negar nadie que hacía muchas señales. Pero ninguno de los fariseos, y mucho menos de los sacerdotes jerarcas, hacían ningún hecho prodigioso, ya que ellos solo se dedicaban a acumular bienes para sí mismos, resultado de la explotación de viudas, huérfanos y menesterosos. Esta clase de personas eran verdaderamente parásitos sociales, enseñadores mentirosos y perversos de corazón, una verdadera escoria social que subyugaba a todo y resistía además a Dios, luchando contra quien el Padre había enviado al mundo. Se aprecia en todo esto que el reproche que se hacía de no haber sido capaces de impedir todo aquello que estaba ocurriendo. Continúa ahora con el versículo 48, donde dice: si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos, y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Nótese que no se trataba de justicia o injusticia, sino de intereses personales, revestidos de la apariencia de interés religioso y además nacional. Todos ellos consideraban que era necesario actuar contra Jesús para impedir que siguiera realizando aquellas obras, ya que de lo contrario, tarde o temprano, todos creerían en él. Así que ellos estaban verdaderamente preocupados y además estaban procurando justificar su acción en base a que había muchos que querían hacer rey a Jesús. Eso lo conocían ellos bien desde tiempo atrás. Aquello sería inevitable, puesto que tantas señales solo podían ser hechas por el Mesías. La gente aceptaría que él era el Hijo de Dios. Si lograban agrupar grupos a Jesús, una gran cantidad de personas sería considerado por todos como el Mesías político. Nótese que es curioso cómo cambiaban de opinión cuando les interesaba, ya que poco tiempo antes, reprendiendo a los alguaciles que no habían traído preso a Jesús, le preguntaban si alguno de los gobernantes o de los fariseos habían creído en Jesús, como dice Juan capítulo 7 y versículo 48. Pero ahora dicen que todos creerán en él. Aquellos se olvidaban que el Señor nunca tuvo tal pretensión y se alejó de la gente cuando supo
que era el pensamiento de la multitud. Esto traería un problema con los romanos, ya que el Imperio Romano, que ejercía la autoridad suprema en todo el territorio de Israel y Judá, no estaba dispuesto a permitir ninguna sedición de ningún territorio ocupado por Roma. Y nótese que su ejército estaba acantonado en un buen número en lo que ellos llamaban Palestina, y el gobernador de las legiones residía en Cesarea. Por tanto, una rebelión del pueblo, tratando de construir como rey a Jesús, sería sin duda alguna aplastada por los romanos. Y además, la intervención traería, según el pensamiento de los fariseos y de los principales sacerdotes, que el lugar referido al santuario, núcleo por otro lado de la religión de aquellos, fuese quitado. No es claro qué querían decir con este verbo, pero, en el mejor de los casos, podía referirse a la prohibición que suponían que establecieran los romanos impidiendo el uso del santuario. Incluso podrían, como ocurrió realmente, destruirlo para eliminar una señal de identidad para el pueblo. Pero también, en segundo lugar, la intervención romana haría desaparecer Judea como estaba en el tiempo de Jesús, y dejaría de ser un territorio con ciertos derechos y leyes propias para pasar a la condición de territorio ocupado. Es interesante apreciar, por otro lado, la escala de valores de aquellos. Primeramente estaba el lugar, que tenía que ver con religión y que les favorecía a ellos. Y en segundo lugar, la nación, el patriotismo. Aquellos se amaban demasiado a ellos mismos y prevalecían sus intereses sobre cualquier otra cosa. Para ellos, tenían que frenar definitivamente, fuese como fuese, a Jesús, ya que no podrían conseguir que dejase de hacer prodigios y señales mientras estuviese vivo y además en libertad. Por tanto, la única forma posible era dándole muerte. Lo que aquellos pretendían evitar vino sobre ellos. Cuando Juan escribe el Evangelio, los romanos habían destruido Jerusalén y esparcido por todo el mundo al pueblo judío. Además, el Sanedrín tenía motivos suficientes, según sus razonamientos, para considerar a Jesús como un peligro para ellos y para toda la nación. Continúa ahora con el versículo 49, donde dice: Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis nada. Caifás era el sumo sacerdote nombrado por el procurador Valerio Grato para ese cargo en el año 18 a.C. y que fue depuesto por Vitelio, legado de Siria, en el año 36 después de Cristo. Parece ser que el sumo sacerdocio fue otorgado por influencia de su suegro Anás, quien realmente, por otro lado, ejercía el sumo sacerdocio, aunque oficialmente era Caifás. Si se trataba de una reunión del Sanedrín, la presidencia correspondía al sumo sacerdote. Por tanto, Caifás estaría presidiendo el concilio, y aunque no fuese una reunión oficial del Sanedrín, estaría presidida también por el sumo sacerdote, ya que estaba presente. Dice Juan que era sumo sacerdote aquel año, haciendo una referencia histórica a los sucesos que él narra. Pero por otro lado, algunos críticos consideran las palabras de Juan como resultado de ignorancia personal sobre el sistema de Israel, en el sentido de que el sumo sacerdote no se nombraba anualmente, sino que su cargo era vitalicio, aunque no debe olvidarse que los romanos actuaban en el nombramiento y la disposición
del sumo sacerdote en más de una ocasión. Sin embargo, Juan no está diciendo que era sumo sacerdote aquel año como si se tratase de un periodo para el ejercicio del cargo, sino expresando con ello que en el año del que está tratando era Caifás, el sumo sacerdote. Ahora bien, en medio de la reunión, cuando el desconcierto era grande entre los asistentes y ninguno de ellos era capaz de presentar una propuesta aceptable para todos, Caifás interviene, diciéndoles que no sabían qué debían hacer con Jesús, pero él, en cambio, sí, y tenía además una propuesta que hacer. El comienzo de sus palabras ponen de manifiesto la rudeza propia de los saduceos y sobre todo del sumo sacerdote, ya que era habitual que el cargo religioso más importante de la nación tratase despectivamente a los que estaban próximos a él o colaboraban con él en el gobierno de la nación. Caifás pone a un lado lo que el Sanedrín pensaba, considerándolos incapaces de entender bien la situación y hacer un aporte como correspondía. Mientras que él, por otro lado, iba a dar la solución consistente, no en silenciar a Cristo, sino en matarlo, como una acción necesaria para la nación que estaba en peligro de que los romanos interviniesen como si se tratase de una sedición contra el imperio y contra el César. Continúa ahora con el versículo 50, donde dice: «Ni penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca». La propuesta de Caifás tiene que ver con algo que es conveniente, es decir, la muerte de un hombre en lugar de la destrucción de un pueblo. Pero sin embargo, debe notarse el uso de la proposición que en este caso adquiere el sentido en un lugar de. Es decir, un hombre debía ocupar el lugar de un pueblo o ser el sustituto del pueblo. Así que está refiriéndose a lo que significaría la muerte de Cristo. El Señor sería el sustituto de los pecadores, como dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Ahora bien, en el sentido, aunque el propósito de Caifás era otro, se cumpliría plenamente en la sustitución que se produce en la muerte del Salvador, que ocupa el lugar de los pecadores, para que éstos no perezcan, sino que reciban la justificación por la fe, posible solo en base a la muerte sustitutoria de Jesús. Pero lo que Caifás tenía en mente era entregar a Cristo a la muerte, para que los romanos no destruyesen a todo el pueblo. También, el sumo sacerdote estaba orientando al Sanedrín a la toma de una decisión en base a una situación, llamándoles a evaluar lo que debían hacer como algo bueno para el interés general. Pero debe apreciarse en la construcción de las palabras de Caifás el uso del pronombre nosotros, concretamente a nosotros. Lo que propone no es buscando el bien del pueblo, sino el de aquellos religiosos que con él estaban reunidos, ya que a ninguno de ellos les importaba si era ética o no la decisión que debían de tomar. Lo que debían de considerar era si aquello era bueno para ellos. Los religiosos, con ello la clase privilegiada de la nación, estaba en peligro y era necesario salvarla a costa de la muerte incluso de un inocente, cuyo único delito era el de haber hecho bienes, como había sido la sanidad de un ciego de nacimiento y la resurrección de un muerto. Sin embargo, los que procuraban evitar mediante la muerte de Jesús fue lo que causó finalmente la destrucción del pueblo,
por el pecado y la corrupción de los religiosos. Entre los judíos, algunos habían creído sin duda que había creyentes entre los fariseos, de modo que no todos estaban en disposición de matar a Jesús. Así se entiende la violenta propuesta de Caifás para eliminar indecisiones que pudiera haber en el seno del mismo Sanedrín, lo que haría temblar su propio poder religioso. Continúa ahora con el versículo 51, donde dice: esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Las palabras de Caifás tuvieron un significado mucho más profundo que el que él mismo comprendió. Los antiguos profetas a menudo pronunciaban palabras que no entendían por completo, como así nos muestra la primera carta de Pedro, capítulo 1 y los versículos 10 al 12. Pero Caifás dio un significado a sus palabras, Dios otro. La cláusula «esto no lo dijo por sí mismo» no puede significar que Caifás se vio obligado a decir, sino que conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Lo que quiso decir y la responsabilidad por el malvado significado que transmitieron sus palabras es exclusivamente suya. Sin embargo, en la maravillosa providencia de Dios, la selección de palabras fue dirigida de tal modo que estas mismas palabras pudieron expresar la sustancia del glorioso plan de salvación de Dios. Como antes, Dios había hablado a través de malvado profeta Balaán, así también ahora volvió a hablar, y esta vez por medio del malvado sumo sacerdote Caifás. El que Dios escogiera a un sumo sacerdote para esto resultaba desde luego característicamente apropiado, porque él era quien estaba entre Dios y el pueblo. Pero por el momento Caifás fue no solo el sumo sacerdote, sino también el profeta que profetizó. Así que este pasaje ofrece una perspectiva del misterio de la maravillosa relación entre la providencia y el consejo divino, por una parte, y el ejercicio de la responsabilidad humana, por la otra. Caifás fue totalmente libre, no se lo impidió de ninguna forma que dijera lo que su malvado corazón lo impulsaba a decir. Pero sin embargo, la voluntad de Dios, sin resultar en lo más mínimo contaminada, dirigió de tal forma la selección de palabras que iban a salir de los labios de este frío asesino, que resultaron exactamente las que necesitaban para expresar la verdad más sublime y gloriosa respecto al amor del Redentor de Dios. Es decir, sin tener conciencia de ello, el villano se había convertido en profeta. Si Jesús iba realmente a morir por la nación, es decir, por la nación santa de todo Israel, como así nos muestra Romanos capítulo 11 versículo 26, para Caifás el término nación, tal como la emplea en la cláusula, no que toda la nación perezca, tenía un significado, a saber, el pueblo de Israel visto como una unidad política. Continúa ahora con el versículo 52, donde dice: y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Jesús ya había hablado de unas ovejas dispersas que debía congregar a sí mismo y traer a su único rebaño, como dice el capítulo 10 y versículo 16. Ya se ha considerado esto en el comentario de este versículo. Así que Caifás pensaba solo en la nación, esto es, en Israel. Pero la obra de la cruz iba a traer como resultado un pueblo nuevo,
en el que estarían integrados tanto los creyentes de origen judío como los gentiles que creyesen en él a lo largo del tiempo. No hay distintos pueblos, sino uno solo, la Iglesia, en donde caben todos, sin distinciones sociales, religiosas, culturales o personales. Este pensamiento estaba muy lejos de la comprensión del sumo sacerdote. Es más, era también incomprensible para los israelitas creyentes, que no entendían cómo los gentiles podían venir a ser parte del mismo pueblo con ellos. Así que, para el pensamiento judío, la reunión de todos los dispersos solo era entendible como cumplimiento del propósito escatológico en donde el Israel salvo será reunido en la época mesiánica del reino de los cielos, como así dice en el Antiguo Testamento, en Isaías, capítulo 43, versículo 5, en Jeremías, capítulo 23, versículo 2, en Ezequiel, capítulo 34, versículo 12 y capítulo 37, versículo 21. En escritos del Nuevo Testamento, nótese que ya se hace alusión a los creyentes dispersos que forman parte de la Iglesia, como es el caso de Santiago capítulo 1 y versículo 1 y la primera carta de Pedro capítulo 1 y versículo 1. Así que es necesario para entender esta expresión de Juan, considerar que habla de los hijos de Dios, que solo son los que han creído en Jesús, como así dice Juan capítulo 1 y versículo 12, por cuya razón debe aplicarse el versículo a todos los creyentes que en esta dispensación son la Iglesia. Este es uno de los aspectos más destacados de la oración de Jesús por los creyentes, cuando insiste delante del Padre y dice que sean uno, como así muestra Juan capítulo 17 versículo 11 y versículo 21, 22 y 23. Estas ovejas que forman un solo rebaño y que tienen un solo pastor son aquellas que el Padre entrega y da al Hijo. Por medio de la muerte de Cristo, de la que Caifás habló, tanto los judíos, a quienes el apóstol Pablo llama cercanos, como los gentiles, a quienes llama los lejanos, los que hemos creído y los que han de creer en Cristo, hasta el final de los tiempos, todos tenemos acceso por un mismo Espíritu al Padre, como dice Efesios capítulo 2 y los versículos 17 al 19. Siendo además Cristo mismo nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, como dice Efesios 2, 14 al 16, la cruz, o mejor, Cristo crucificado, atrae a todos a sí mismo. Por tanto, puesto que todos son llevados a Él, también en Él son congregados, convirtiéndose de este modo en centro de unidad y vínculo que le hace posible. De manera que Jesús reúne a todos en una gran congregación, es decir, en uno. La Iglesia, congregación de los hijos de Dios, tienen, en el tiempo de esta dispensación, el punto de reunión en Cristo. Y voy concluyendo ya con esto. Anteriormente vimos en Juan capítulo 10 versículo 16 que Jesús es consciente de que existen otras ovejas que no son de este redil, que también han de ser incorporadas a su rebaño. Pero en Juan 11:52 se reafirma esta idea. Jesús ha de morir no solo por la nación de Israel, sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos para congregarlos y unificarlos. Cuando Jesús abandona la corriente principal del judaísmo, donde ha concluido la revelación de sí mismo, muestra que su reino se extiende más allá de sus habituales fronteras nacionales, raciales y culturales. En otras palabras, no podemos limitar la obra de Cristo a un pueblo específico, excluyendo
a algunos como el judaísmo excluía a los gentiles. Como cristianos y cristianas de nuestro tiempo, hemos de batallar con nuestra cosmovisión, preguntándonos: ¿quién es este pueblo disperso por quien Cristo murió? Estimado y estimada oyente, Cristo entregó su vida voluntariamente para que el pecador y la pecadora, arrepentido y arrepentida, sin importar su raza o nivel social, pueda ser salvo o pueda ser salva por la condenación del pecado, ya que, como dice la palabra de Dios, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. El pueblo de Dios es aquel que conoce a Jesucristo, como así dice Juan capítulo 1 y versículo 12. A los que creyeron en Él, a los que le recibieron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amigo y amiga oyente, si todavía no eres parte del pueblo de Dios, si todavía Jesucristo no es tu Salvador, ahora puedes orar conmigo una oración para recibirle en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Ora conmigo ahí a donde está y di: Señor Jesús, al oír tu palabra y decir que tú tienes otras ovejas que no son de tu redil, entiendo que yo soy esa oveja, pero ahora, al escuchar tu llamado, en este momento, yo me arrepiento de mis pecados, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.